Deadcast, película de terror la cual se centra en un grupo de novatos que son jóvenes actores y están audicionando para una película de terror, la cual va a ser una cinta de terror genérica en toda regla, de jóvenes que van al lugar aislado y poco a poco empiezan a morir por X razón. La cosa es que estos actores se van a poner a actuar en cuestiones un poquito distintas a las acostumbradas. Es decir, ellos van a llegar al set y ya van a estar las cámaras montadas, ellos ya van a traer su micrófono y van a empezar a actuar sus escenas así sin que nadie les dé la orden, como si fuera una especie de teatro. Ellos simplemente van a ir a decir sus líneas y ya está, y van a confiar en que las cámaras lo están grabando todo. La cosa es que tal y como en su película genérica que están actuando, ellos claramente están en un lugar aislado, sin nadie más que ellos aparentemente, y poco a poco empiezan a morir, tal y como hubiera sucedido en su película. De hecho, los personajes comienzan a morir en el mismo orden en el que hubieran muerto según la cinta que supuestamente estaban actuando. Y veremos cuáles personajes logran salvarse, si es que lo hacen, y qué es esto que los está asesinando. He perdido un poco la costumbre, pero a mí siempre me ha gustado, sobre todo con películas de terror, ver por ahí qué hay, navegar en las aguas profundas de las cintas de terror, y a veces hasta solo por el póster me dejo llevar y elijo ver tal película. O un poco con la sinopsis, sin verme tráiler, sin nada, simplemente si se me antoja, incluso por el póster decido verla. Y así me he topado películas muy buenas como The Last Shift, Terrifier, Incident in a Ghostland, cintas que son muy muy buenas. Pero claro, para poder encontrar esas pequeñas joyitas me he tenido que aventar uno que otro churro, y esta es una de esas cintas que lamentablemente pues me tuve que aventar. Esperando encontrar oro, pues no encontré nada, Dios mío. Me gustaba la premisa, no será quizá novedosa, pero me gustaba la premisa, ¿no? De que estos actores que van a actuar una película de terror se topan que realmente las cosas que veían en su guión se empiezan a cumplir en la vida real. O sea, me parecía una premisa bastante interesante, pero no, o sea, hay muchas cosas malas en la película, pero le pongo una estrellita por ese intento, por esa idea, pero hay cosas que están muy mal aterrizadas. En primera, la fotografía es muy mala. Hay como dos estilos de fotografía en realidad. Uno es como cuando vemos las cosas que no están sucediendo en la película, que son los actores simplemente conociéndose, platicando, ensayando sus líneas, que es una cámara muy barata, parece la de un celular. Y ya otras cámaras de mejor calidad cuando supuestamente se está grabando la película. Y pues una parte de esa fotografía se ve muy mal, se ve muy barata. Si querías diferenciar entre una cosa y otra, pues pudieron haber hecho unos cambios en la paleta de colores, cosas así, para que no se viera de tan baja calidad nada más comenzar, porque te llevas la cámara chafa, nada más empieza la película. Y luego las actuaciones es que son atroces, la verdad son muy malas. Se supone que estos son un grupo de actores novatos, y podrías entender que fueran malos actores cuando supuestamente estén actuando en la película, ¿no? Cuando supuestamente estén diciendo sus líneas. Pero es que en sí, o sea, los actores de verdad, son malos. No son actores interpretando malos actores. Son actores siendo malos actores. La verdad, no les queda bien. Ellos dicen sus líneas con mucha ímpetu, que uno podría decir, se están esforzando, pero, o sea, eso cae en lo sobreactuado. Se ve mal, son malas actuaciones. Y ya de ahí hay una barrera, ¿no? Porque si los ves haciendo un mal trabajo, no logran que conectes con ellos. Y si no conectas con ellos, no empatizas. Si no empatizas, no te importa lo que les pase. Y en este tipo de cintas te debe de importar, porque lo es todo. En todas las películas, claramente, siempre te deben de importar los personajes, sin importar qué tipo de película sea. Pero en el estilo de terror o en el estilo slasher, pues te debe preocupar que vivan. Debe de haber cierta intensidad, debe de haber cierto suspenso, porque te importan los personajes. Y si no te importan, pues le quitas muchísimo de la sustancia que podría tener una película como esta. Y con actores sobreactuados, pues es muy difícil, la verdad.
Luego se supone que no hay nadie que les esté grabando, o sea que hay como 1000 cámaras por todo el set, en la casa, en el bosque, en algunos carros alrededores. Se supone que hay un montón de cámaras y hay muchos, ¿cómo se llaman las cámaras esas que vuelan? Drones, que hay muchos drones. Pero como que hay veces en las que se graba que no tienen sentido que les estén grabando, porque los personajes van caminando, ¿no? Los personajes van caminando y parece que alguien los va siguiendo con la cámara. Y uno podría pensar, es un dron. Pero la manera en la que luego te mueven, de cómo graba el dron, no se parece a cómo los estaban grabando mientras caminaban en el bosque. Como que no tenía mucho sentido. Y de repente como que las cámaras los grababan y moviéndose. Y es como, esa cámara no hace eso. Ni ese tripié en el que te muestran que estaban hace ese movimiento. Pero bueno, vamos a decir que estoy hilando demasiado fino, ¿no? Que un hechicero lo hizo. Que eso no es lo importante. De todas maneras tienes estos personajes que están muy X, que no das mucho por ellos. Y luego el suspenso, bueno, es que yo creo que se conecta, ¿no? Directamente con que no te importan mucho los personajes, pero no está bien construido. Tiene un par de escenas donde sí me asusté un poco, pero porque utilizaban el jumpscare, que todo se ha dicho, últimamente las películas de terror que yo he visto que tienen presupuesto, no le saben ni a los jumpscares. Que eso es el libro, que eso es el susto más barato y más fácil que te puedan dar. Y hay películas que ni eso le sale. Bueno, a esta sí, también se lo vamos a dar por bueno. Y hubo unos momentos donde me sobresalté. Entonces estuvo bien ahí. Y de repente no me importaban los personajes, pero aún así había momentos donde sí estaba como, córrele, córrele. Como que sí lograron en algún punto más o menos involucrarme en la historia como para que ya les estuviera gritando a la pantalla para que los personajes se movieran. Entonces, de alguna manera también eso estuvo bien. Es que yo soy todo amor, no puedo simplemente aventarme al odio a una película. Me gusta reconocer las cosas que para mí hicieron bien, y creo que una que otra estrellita dorada se lleva, pero en el marcador global quedan terrible. Porque hay un punto en la película, además las muertes son muy malas. Me iba a ir con una cosa negativa, pero se me olvidaba señalar otra que después se me iba a olvidar, pero las muertes son muy malas. O sea, en este tipo de películas, o sea, ya como mínimo tienes que dar buenas muertes, pues son muy malas, la verdad. Qué pena. Pero bueno, como les iba a decir, hay un punto en la película en la que nos enfocamos en un personaje. Y a partir de ahí, o sea, no sé, alguien me inyectó algo, no sé qué, me empezó a dar muchísimo sueño. Porque ya la cinta ya procuraba enfocarse en dicho personaje. Y nada más teníamos un montón de escenas de este personaje caminando, ¿no? A los alrededores. Y luego las cámaras grabando a la nada y grabando el todo. Ya no pasaba nada emocionante. Y ya cuando se quiere poner medio emocionante, aún así ese clímax que se supone que te están construyendo, te lo desarrollan de forma muy pobre, muy lento, muy flojo. Hubieron escenas como de persecuciones mucho más interesantes de cómo desarrollaron el clímax. O sea, yo estaba viendo el clímax y estaba batallando para mantenerme despierta. Una película, o sea, de este estilo, de lo que trata, ¿no? Es suspenso. Estamos en su punto culminante, ¿no? En la carnita. Y me estaba quedando dormida. O sea, ya pueden adivinar que estaba haciendo eso aburridísimo. Y la película en sí se desarrolla medio aburrida, porque les digo, no tiene esa sustancia de los personajes que te intereses de ellos. Y esto llevó al inevitable clímax, que todo se derrumbó dentro de mí. Y dije, no, si ni entre todos los personajes me parecían entretenidos, entre este personaje pues menos. Y no, la verdad, el clímax fue fatídico. Intentaron que fuera divertido o que fuera emocionante, pero no había mucho ahí que rescatar, ciertamente, lo cual es muy triste. Este tipo de películas, pero toda la película venía siendo muy triste. Entonces, ¿qué me sorprende, verdad? ¿Qué me sorprende? En conclusión, Dead Cast es una película pues aburridona, la verdad.
tiene mejores momentos en su segundo acto, más que en su tercer acto, más que su clímax. Su clímax es una atrocidad. Me dio muchísimo sueño viendo el clímax. Madre de Dios. Qué malas actuaciones, la verdad, fueron muy malos actores. La fotografía en veces es fea. Y yo sé que a lo mejor en este tipo de películas no debemos esperar una fotografía súper pulida. Pero hay películas de bajo presupuesto que cuidan estos detalles. Y en un momento se ve súper barata, muy mal, la verdad. Creo que la película tenía un buen concepto. O sea, me agradaba el concepto, ¿no? De que estos actores que iban, según esto, a interpretar personajes, se topan con que de verdad tienen que luchar por sus vidas, porque lo que está pasando en el guión, en verdad les está pasando en la vida real. Creo que era un concepto muy bueno, que teniendo a lo mejor actores competentes y mejores, pues yo qué sé, mejor guionista para que se desarrollara mejor este concepto, porque la idea es buenísima, pero el cómo se va desarrollando, no. Y ahí se ven unas luces al final del túnel de algunas escenas que están interesantes, algunos personajes que pudieron haber tenido un desarrollo mejor del que tuvieron en la película. Al final, pues la mayoría sirve como carne de cañón, no nos dejan con un buen final. No, fue una total pérdida de tiempo, pero bueno, les digo, para encontrar estas pequeñas joyas del terror nos tenemos que aventar de repente con películas así y es la que hay. Para terminar, me encantaría que Salman chisme con su opinión o expectativas sobre esta película que yo diría que no vieran y que yo creo que nadie vio, porque, bueno, yo me supongo. Y bueno, me voy.